Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada and Wilfredo Matamoros every Tuesday at 9 a.m. and 9 p.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10:30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Brought to you by Associated Ophthalmologists. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Estamos en No Tengas Miedo por Iowa Catholic Radio en el 1150 AM, 88.5 FM, 94.5 FM. Hoy en este sexto domingo de Pascua, mayo 6 del 2018. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Empezamos nuestro programa No Tengas Miedo con el saludo y la bendición del Padre Fabián Moncada. Buenos días, amable audiencia de No Tengas Miedo. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alégrate, María. Alégrate llena de gracia, porque el Señor está contigo y porque la victoria de tu Hijo en la resurrección nos muestra el poder maravilloso del amor. Alégrate tú también, reina vestida de sol, porque esa buena noticia nos las traes en este mes de mayo que nos recuerda la maternidad divina, el encuentro amoroso con una Virgen llamada María. Solo tú, Señora y Madre nuestra, nos guías en este domingo, guía nuestras familias, te encomendamos nuestros hogares, así como nuestros hijos, su salud física y su salud espiritual, y te pedimos que nos acompañes y camines con nosotros para encontrar la voluntad divina en el día a día. Y esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que si llegaste tarde a este programa lo puedes escuchar hoy por la noche, se retransmite a las 9:30 por las estaciones de Iowa Catholic Radio. También puedes visitar nuestra página web iowacatholicradio.org y ahí puedes encontrar no solamente este programa sino los programas anteriores. Las lecturas de este fin de semana nos están prácticamente vislumbrando lo que estamos ahorita pasando. En el sexto domingo de Pascua no solamente encontramos una lectura que nos prepara para el ascenso del Señor, que lo celebramos este próximo día jueves. También nos va preparando para lo que es Pentecostés. En la primera lectura vamos a encontrar ya lecturas sobre el Espíritu Santo. Así que en el siguiente bloque vamos a analizar no solamente este proceso que estamos viviendo. Padre, estamos en los últimos días de Jesús resucitado en la tierra, pero al mismo tiempo ya estamos teniendo señales del Paráclito. Y es así tan claro como las condiciones climáticas que nos acompañaron esta semana. Una semana donde la lluvia ha sido abundante, refresca la tierra y comienza a reverdecer, a florecer. La clorofila comienza a deslumbrar en nuestra naturaleza. Y eso mismo ocurre porque ahora el Señor va a dar cumplimiento a la voluntad del Padre. Ya no solo la resurrección viene, sino también la gloriosa ascensión. Pero esa gloriosa ascensión es la noticia más esperada en términos de la llegada de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el dulce huésped del alma. Ese que lo mueve todo, que lo renueva todo, que lo transforma todo. Y esa es una noticia para que nosotros también nos preparemos de dentro hacia afuera, para dejar actuar al Espíritu de Dios en nuestra vida, para permitir que continuemos como iglesia, porque también en Pentecostés nace la iglesia. Y decir también en Pentecostés nace la iglesia es hacernos partícipes de esa iglesia que renace en la fuerza y gracia del Espíritu Santo. Que ese Pentecostés también ocurra en nosotros como el renacer del agua y del Espíritu. Y renacer del agua y del Espíritu es una actitud en términos de voluntad dócil para dejarnos guiar por Él, que todo lo puede, que todo lo transforma, que todo lo edifica y que también que en todo nos libera y nos muestra el amor infinito del Padre para con nosotros. Y en el siguiente segmento vamos a hablar un poquito más de la ascensión del Señor, porque es una fiesta que se celebra 40 días justos después del domingo de resurrección. Por lo general cae siempre un día jueves. Obviamente del domingo al jueves hay 40 días. Y como ahorita nos dice el Padre, es también el nacimiento prácticamente es el nacimiento de la iglesia, pero también por otro lado es, si se puede decir, Jesús nos deja de una manera, pero también se nos queda de otra manera. Esa es una terminología que nos ayuda a entender un par de cosas. Dejar es quedarse, dejar es permanecer, permanecer es seguir y también es continuar.
Vamos a seguir dentro de unos cuantos segundos por No Tengas Miedo. Recuerda que estás en Iowa Catholic Radio en el 1150M, 88.5 FM, 94.5 FM. Y este es No Tengas Miedo, el único programa en español de Iowa Catholic Radio. Continuamos en No Tengas Miedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Habíamos dicho algo en el inicio del programa sobre esta solemnidad que tenemos el próximo jueves 10 de mayo del 2018. Siempre cae la solemnidad de la Ascensión del Señor entre los últimos días de abril y los primeros días de mayo, porque son 40 días exactos después del domingo de resurrección. Y habíamos dicho ya y habíamos adelantado no quizás conceptos, pero quizás cosas que podríamos resaltar del significado de la ascensión del Señor. Y Padre, habíamos dicho, y yo tomando un poco sus ideas, Jesús es una especie como de cambio de presencia en la tierra. Claro, porque recuerde que donde está presente Jesús está presente el Padre y está presente el Espíritu Santo. En Pentecostés está presente el Espíritu Santo en acción propia y protagonista, por supuesto, pero también está Jesús y está el Padre. Entonces son 40 días después de la resurrección. Jesús es llevado al cielo ante sus discípulos para sentarse a la diestra de Dios Padre. Jesús asciende al cielo, ocurrió 40 días después de que Jesucristo resucita de entre los muertos en la Pascua. Es el acto final de nuestra redención que Cristo comenzó el Viernes Santo. En este día, el Cristo resucitado, a la vista de sus apóstoles, ascendió corporalmente al cielo. La solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, en la que 40 días después de la resurrección Jesús fue llevado al cielo ante sus discípulos para sentarse a la diestra de Dios Padre, hasta que nuevamente vendrá con gloria para juzgar a los vivos y los muertos. Importante parte de la catequesis acá, eso es lo que profesamos en el credo. Al decirlo en el credo es decir que es un acto de fe, que estamos convencidos, que realmente nos identificamos con esa acción de Dios. La realidad de la ascensión de Cristo es tan importante que el credo de la Iglesia contiene esta afirmación en las palabras que lo dice el mismo credo de los apóstoles. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Negar la ascensión de nuestro Señor Jesucristo es tan grave como negar la misma resurrección de Cristo, pero por supuesto, porque no se da cumplimiento a la voluntad de Dios. La ascensión corporal de Cristo prefigura nuestra entrada al cielo, no simplemente como almas después de nuestra muerte, sino como cuerpos glorificados después de la resurrección en el juicio final. En la humanidad redentora, Cristo no solo ofreció la salvación a nuestras almas, sino que comenzó la restauración del mundo material, mismo a la gloria que Dios quiso antes de la caída de Adán. Lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1:1. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas, Salmo 46. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza. Sobre todo, ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Jesús subió al lugar de donde se había ido. ¿Cuándo había dejado de estar a la derecha de Dios Padre, a su lado, cara a cara con Él? Entonces, ¿para qué es este trayecto? La carne tiene el mismo peso que la tierra, y cuando el Hijo de Dios eterno tomó la carne humana, tomó también su peso. Apareció una novedad inaudita. Lo celeste y lo terreno convivían en comunión en la persona de Jesucristo, no por una originalidad ocurrente, sino con una misión, que toda carne recibiera altura de cielo, es decir, que toda persona humana y con ella toda la creación se hiciera de Dios y recibiera la inmortalidad y gloria eterna. Pero por supuesto es que la redención de Jesús es para todos, la salvación de Jesús es para todos. La resurrección de Jesús hace vitalicia nuestra propia resurrección en la eternidad. Porque al ser creados a imagen y semejanza de Dios, somos una semblanza perfecta del Padre. La narración de la ascensión del Señor la podemos encontrar tanto en el Evangelio de Lucas, si no me equivoco, y en de hecho los Apóstoles. Y usted antes citaba, subió. Prácticamente en ambas narraciones podemos decir que literalmente Jesús sube.
Es hermoso esa parte porque a veces uno puede imaginarse una ascensión como simplemente un ir, un subir, un dejarnos, un despegar. Pero es hermoso como las narraciones prácticamente nos indican que literalmente Él sube. Y en ese momento sube también nuestra esperanza. Habló usted del credo, está a la derecha del Padre y desde ahí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y ahora tenemos a la derecha del Padre alguien que nos da esperanza, que intercede por nosotros, alguien que estuvo entre nosotros y que, como decía yo, también se quedó entre nosotros. Es prácticamente una presencia, no sé si decirla física, porque físicamente nos deja, pero también Él se queda a través del sacramento de la comunión. Pero no podríamos decir física, pero sí podemos decir una presencia perceptible. Yo puedo percibir la presencia del Espíritu Santo. Yo puedo percibir la presencia de Dios en mi vida, pero por supuesto, en términos de mi conciencia, cuando reconozco esa paz que es indescriptible, esa serenidad que me da confianza, que me da seguridad para seguir adelante. Vamos a seguir ahora hablando un poquito de lo que es el Evangelio de este domingo, un Evangelio que está tomado del Evangelio de Juan. Y como yo decía al inicio del programa, es hermoso este domingo porque ya nos va mostrando Pentecostés, pero al mismo tiempo nos está mostrando los últimos días de la presencia física de Jesús en la tierra. Claro. Y Él se va y nos deja una misión. Él se va y nos deja una misión. Así que, Padre, no sé si ya desde ahorita nos da una micro homilía de lo que nos espera este día domingo. Y yo quisiera comenzar con la antífona y el estribillo del Salmo 97, que forma parte de la liturgia de la palabra de este domingo sexto del tiempo pascual. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Y ese el Señor nos ha mostrado vuelve a describir parte del Evangelio pasado, permanece. El Señor nos ha mostrado, y ese nos ha mostrado es dinámico, es continuo, ¿cierto? Su amor y lealtad. Es que el amor no es una buena promesa. El amor es fidelidad, el amor es entrega, el amor es persistencia y por tanto el amor también es leal. Padre, permíteme que lo interrumpa, yo quiero que siga porque la palabra permanezca sigue. Desde luego. Continúa en este Evangelio. Y sigue de esa forma, porque una vez más tenemos que reconocer el sentido teológico de la palabra permanecer. El permanecer en sentido teológico no es estático, no es quedarse, continúa en movimiento. Yo creo que es importante volver como a la analogía de que hay que ver el Evangelio en tercera dimensión. No lo puedo ver de manera lineal, ni lo puedo ver de manera plana, sino tengo que ver que es dinámico, que crece y que se sigue expandiendo. La obediencia del Hijo. Mire lo que dice. Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lo he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Una vez más quisiera repetirlo. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre. La obediencia, por eso va tan conectado con el tema del amor y la lealtad en la antífona del Salmo. El amor y la lealtad significa una obediencia. Nosotros no obedecemos por fuerza. Jesús no está obedeciendo por fuerza. Tiene un amor tan intrínseco con el Padre que lo hace que está unido plena, incondicional e indudablemente a la voluntad misma del Padre en él mismo. Por eso, hágase en mí tu palabra de María, que estamos en el mes de María, es una conexión maravillosa para entender, ¿sí? Señor, si es necesario, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En el siguiente párrafo hay una parte que a veces los que somos cómodos queremos resumir los 10 mandamientos en uno solo, porque cuando uno lee, dice, prácticamente se entiende que Jesús nos deja un mandamiento nuevo, ¿no? Como dice la canción. Y este mandamiento es que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Pero suena fácil, pero es dificilísimo. Pero antes de eso, como yo los he amado. ¿Y cómo los ha amado Él? Él los ha amado en la fidelidad a la ley. Él nos ha amado en la fidelidad a los mandatos del Padre. Él nos ha amado
en la obediencia incondicional a la voluntad del Padre. Y Él nos ha amado por encima de todo como creación de Dios y no como presencia humana. Aquí es la diferencia. Yo puedo amar a mis enemigos como creación divina, pero no como naturaleza humana, porque mi naturaleza humana siempre me hace sentir algo hacia ti. En mi naturaleza humana siempre voy a tener un pero, voy a tener un reparo, voy a tener un reproche, voy a tener una inconformidad hacia ti. A los ojos de Dios, ¿cuál? Si ambos fuimos creados a imagen y semejanza de Él, ninguna. Siguiendo con el párrafo, mire esto de aquí, y que a veces esta nueva era que a veces nos circunda y que nos trata de cegar, y que simplemente somos borregos, que seguimos por seguir. Jesús nos dice, yo no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Y usted sabe que ahí hay un tema que es muy sensible de traducir. El tema a traducir no es amigo. El tema a traducir es discípulo. Y el tema a traducir es discípulo porque en la amistad existe una compaginación. En el discipulado existe una inspiración. Y esa inspiración del discípulo es que yo los llamo mis discípulos, por eso los llama a ellos. Por eso el discípulo se llama seguidor, ¿cierto? Pero no siguen a un líder, sino siguen a la sabiduría y al conocimiento perfecto. Ser discípulo y dejar de ser siervo es que ya no soy servil, ya no soy esclavo de una ideología, ya no soy esclavo de una tendencia, ya no soy esclavo de un estilo de vida. El discípulo ama al maestro que lo guía. Por eso el amor de Jesús al Padre es tan incondicional y tan infinito. Y también de aquí se desprende, si se puede decir, no sé si llamarlo obligación, que debe tener un discípulo. Porque Él nos dice, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído al Padre. O sea, prácticamente nos dice, yo te estoy transmitiendo lo que el Padre me ha dicho. Y yo pienso que esa es la principal misión del discípulo. Total. La misión del discípulo es transmitirlo. ¿Qué es lo que quiere Jesús? ¿Qué es lo que ha hecho Jesús? La salvación de las almas, pero por supuesto, pero porque ¿quién lo quiere? El Padre es el que lo quiere. El Padre envía a su Hijo para la redención y salvación del mundo. Entonces quiere que sean uno como Él y todos como Él. Entonces esa unidad no es una unidad obligatoria, mandatoria, autoritaria, sino es una construcción de amor, es una civilización de amor. Y es lo que Él está mostrando ahí. Por eso ese ámense unos a otros, pero por supuesto que no es fácil en el ámbito humano. Pero en el ámbito divino es completamente válido y perfecto. ¿Cómo entiendo el ámbito divino? Cuando yo resto mis comprensiones, interpretaciones humanas para aceptar al otro como creación de Dios. Padre, en otro orden de cosas, pero quedándonos ya para el último segmento, en el último párrafo del Evangelio de hoy domingo. A mí siempre me causa un poquito de molestia, y tengo que decirlo así, que en nuestras iglesias, en nuestras parroquias se habla mucho de liderazgo. Se habla mucho de ser el líder. No, habla con el líder del grupo tal, habla con el líder del grupo de acá. Pero la palabra yo creo que nosotros debemos ponernos en la frente es la de discípulo. Claro que sí. Y qué bueno esa emoción, porque a veces nos hemos socializado en la fe. Y nos hemos socializado en la fe con términos que de pronto marcan una desafortunada interpretación de lo que nosotros creemos y sentimos que debe ser la evangelización. Líderes que muevan masas. Eso no lo hizo Jesús. Jesús no salió con pancartas, con micrófonos. Jesús no tenía Facebook. Jesús no tenía WhatsApp. Jesús lo que hizo es un testimonio de vida que transformaba, edificaba y movía a una comunidad. Eso sí lo hizo Jesús. Y al hacerlo así Jesús, ahí sí somos discípulos. Yo no soy sacerdote porque sigo a un líder. Yo soy sacerdote porque soy discípulo de Cristo en el altar. Con esas últimas palabras vamos a regresar al último segmento porque conecta perfectamente con el último párrafo. Ya regresamos en No Tengas Miedo. Regresamos en No Tengas Miedo. Recuerda que estamos por Iowa Catholic Radio transmitiendo desde el Mercy Studio en el 1150 AM 88.5 FM
94.5 FM Iowa Catholic Radio. También está en internet en iowacatholicradio.org, y ahí puedes encontrar los enlaces para los podcasts, no solamente de este programa, sino también de programas anteriores. También únete a nuestra página de Facebook. Pero usted decía que a veces el liderazgo, la gente sigue al líder. La gente sigue al líder. Pero como usted dijo, Jesús no tenía Facebook, no tenía WhatsApp. Y si se puede decir, no lo siguieron a Jesús. Jesús, mire lo que dice quizás íbamos a entrar un poquito más. Mire lo que dice el último párrafo. Dice, no son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando. Que se amen los unos a los otros. Solamente en negritas. Yo soy quien los ha elegido. No son ustedes los que me han elegido. Cuando usted mira a un líder, usted es el que elige al líder porque le atrajo en el ámbito del deporte sus habilidades físicas, en el ámbito intelectual sus habilidades inteligentes, en el ámbito social sus habilidades en términos de comunicación, en el ámbito espiritual sus destrezas espirituales. Con Jesús no hay eso, porque Jesús no mira esas habilidades. Jesús mira el todo, y al mirarlo el todo, lo elige. Y lo elige desde su naturaleza imperfecta, porque es quien puede hacer una naturaleza perfecta. Yo no soy perfecto para ser sacerdote. Y yo no fui llamado por ser perfecto para ser sacerdote. Y yo no fui llamado por ser medianamente inteligente para ser sacerdote. La gracia, la unción, el intelecto y la sabiduría son dados única y exclusivamente por Dios. Cuando nosotros entendemos eso, somos discípulos. Cuando no lo entendemos, somos líderes en busca de reconocimiento. La semana pasada tuve el honor de estar cerrando la parte regional del quinto encuentro. Y el quinto encuentro se basa mucho en ver, juzgar y actuar. Y en ese ver, hablábamos hace poco, padre, de que a veces uno ve y uno se guía por las apariencias, ¿no? Y usted ahorita acaba de decir, bueno, voy con este líder porque, qué sé yo, en este grupo siempre dan sándwiches, o porque en el, qué sé yo, siempre tenemos una cuestión y nos seguimos. Pero a veces yo tuve la oportunidad de hacer algunas entrevistas, ¿no? Y volviendo al ver, a veces yo veía y decía, wow, esta persona se ve humilde, esta persona se ve así, pero cuando hablaban, el aporte de ellos era impresionante. Okay. Y ahí uno ve la mano de Dios y uno dice, wow, o sea, Jesús escogió a cada uno de sus discípulos. Él fue en busca de ellos y los llamó por su nombre. Y definitivamente uno se da cuenta, y cuando está a veces en un ministerio y uno ve personas que uno cree que no aportan nada, y en eso vienen y abren su voz, abren su pensamiento, dan sus opiniones, y uno está convencido de que realmente Dios elige a cada uno de sus discípulos. Cuando Dios quiere hablar, utiliza el micrófono del hombre. Y cuando utiliza el micrófono del hombre, dice cosas que ni siquiera las mismas personas lo sabían. Y no lo pueden reconocer. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es Él quien llama. Porque es Él quien quiere hablar. Cuando habla el líder, desgasta. Hace ruido. ¿Cierto? Y tiene un tono fuerte. Cuando Dios habla, transforma, edifica y proyecta. Ese es el diálogo de Dios. Y el diálogo de Dios es un diálogo 100% espiritual. Y utiliza, incluso así como lo mencionas, a personas que, pudiendo ser cuestionadas en la apariencia de su intelecto, de su fisionomía o de su conocimiento, Dios se manifiesta de manera única y perfecta. Quienes tenemos posiciones, valga la redundancia, de liderazgo dentro de la iglesia, tenemos una responsabilidad 100% humilde de escuchar para poder hablar. Y el discípulo tiene que ser más discípulo, no anclarse. No limitarse. Por eso volvemos a la palabra que se repite en el Evangelio. Permanezcan en Él. Muévanse en Él. Sientan el dinamismo del Espíritu, la acción del Espíritu que transforma, que edifica, que libera. Esa es el Espíritu Santo.
Estamos despidiendo el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda que lo puedes escuchar hoy en la noche por las estaciones de Iowa Catholic Radio. Esto ha sido No Tengas Miedo. Vamos a quedarnos con la bendición final del Padre Fabián Moncada. Soy Wilfrido Matamoros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Señora y Reina nuestra María, nos quedamos contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, quedamos con María, la Madre del Salvador. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada and Wilfrido Matamoros every Tuesday at 9 a.m. and 9 p.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10:30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Brought to you by Associated Ophthalmologists.